Un vaquero encontró a una joven herida en el cañón, sin saber que era la hija de un jefe apache escondida. Historia del Viejo Oeste. La tormenta había pasado hacía ya horas, pero el cañón aún olía a tierra mojada, y el murmullo del agua deslizándose por las rocas altas llenaba el aire. Wyatt Granger avanzaba lentamente con su caballo por el estrecho sendero de lodo, los cascos del animal hundiéndose en la tierra blanda, mientras sus propios hombros cargaban el peso empapado de su viejo abrigo de caballería. No tenía razones para estar tan lejos. No había ganado que revisar, ni trabajo pendiente. Pero la soledad lo arrastraba, como siempre lo hacía. Prefería perderse en aquel paraje donde el silencio era espeso y los fantasmas de su cabaña no podían alcanzarlo. Sin embargo, detuvo el paso al ver un retazo de color contra las rocas. Pensó primero que era un trozo de tela atrapado por el viento, hasta que el bulto se movió, apenas. Entrecerró los ojos, bajó de la silla de montar y se acercó. La tormenta había tallado nuevos surcos en la tierra, arrastrado ramas rotas y lodo. Y allí, medio cubierta por la grava húmeda y los restos de ramas, yacía una mujer. Su vestido estaba desgarrado, con cuentas aún aferradas a los jirones, las plumas sucias, aplastadas, la piel, de un tono bronceado que parecía forjado por el sol, asomaba entre los harapos, marcada por sangre y tierra. Su larga cabellera negra se pegaba a la mejilla, enredada. Por un instante, Wyatt pensó que estaba muerta. Sus labios estaban pálidos, el pecho inmóvil. Pero entonces su cuerpo tembló con un leve suspiro. Wyatt se quedó inmóvil, la mandíbula apretada, el rifle tensándose en su mano mientras luchaba contra aquel viejo impulso de alejarse. Ya había enterrado suficiente. Detrás de su cabaña quedaban 2 cruces grises. Prueba de lo que pasaba cuando un hombre creía poder salvar a alguien. El rostro de Clara, su esposa, apagado por la fiebre. El tosido interminable de Noah, su hijo, hasta que ya no hubo aire. Y Wyatt había aprendido que lo único que sabía hacer era cavar. Pero no se fue. Permaneció allí, mirando aquel cuerpo roto de una desconocida. «Maldita sea», murmuró. Fue la primera palabra que dijo en todo el día. Colgó el rifle en su espalda y se agachó junto a ella. De cerca, vio los cortes en los brazos, el tobillo hinchado, la forma en que su pecho apenas subía, como si cada respiro fuera una batalla. El vestido había sido hermoso alguna vez, bordado con hilos de colores, con cuentas que aún brillaban bajo el barro. No era una cualquiera escapando de la ley, aunque claramente escapaba de algo. Al tocar su hombro, ella abrió los ojos apenas un instante. Oscuros, firmes, incluso en el dolor. Lo miraron con miedo, pero también con desafío. Intentó hablar, pero solo salió un quejido áspero. «Tranquila», dijo él, con la voz áspera de tanto tiempo sin usarla. «No vas a morir aquí». Ella parpadeó despacio como si no le creyera. Luego cerró los ojos de nuevo. Wyatt metió los brazos bajo su cuerpo. La levantó con cuidado. Era liviana, pero pesaba como alguien que ya no tenía fuerzas para luchar. Su caballo resopló al oler la sangre, pero Wyatt lo calmó y colocó a la joven con delicadeza sobre la silla. Su cabeza cayó contra el cuero, el cabello cayendo sobre el estribo. Ajustó las riendas para que no se deslizara y montó detrás de ella, sujetándola con un brazo mientras volvía hacia la cabaña. El sendero del cañón estaba resbaloso, traicionero. Cada paso del animal era medido, pero la mente de Wyatt vagaba. Recordaba las noches de fiebre, aquel momento en que sacó a Noah al aire fresco, rezando que le ayudara a respirar. Cuando rogó a Dios, a pesar de que no rezaba desde la guerra. Cuando bajó el cuerpo de Clara a la tierra congelada, sus manos ampolladas de tanto cavar. Juró no cargar nunca más con otra vida. Pero ahora ella estaba contra su pecho. Cada vaivén del caballo la mecía, y el camino de regreso se hacía eterno. La lluvia había limpiado la tierra, pero el aire aún olía a salvia mojada.
Las sombras crecían conforme el sol se rendía tras las colinas. Ella se agitó una vez, un gemido apenas audible, pero no despertó. Su piel estaba fría, más de lo que le gustaba. Wyatt espoleó al caballo. Para cuando vio su cabaña y la tenue luz de un farol en la ventana, tenía la mandíbula entumecida de tanto apretar los dientes. La bajó del caballo, las botas hundiéndose en el lodo, y abrió la puerta con el hombro. El olor a humo de leña y cuero viejo lo recibió, y ese guiso que había comido solo la noche anterior. La recostó con cuidado en la cama angosta, la misma que no usaba desde que cavó las tumbas. Por un momento se quedó de pie, sin saber por qué la había traído. Pero al oír su respiración entrecortada, se quitó el abrigo, lo colgó, y buscó agua en la palangana. Rasgó un trapo viejo, limpió la sangre seca de su piel. Sus manos firmes, aunque su mente era un enredo. Cuando terminó, ella seguía inmóvil. Su rostro más sereno, los ojos cerrados. El fuego crepitaba. Wyatt se sentó a la mesa, dándole la espalda, y se frotó la cara con manos cansadas. Se dijo a sí mismo que solo sería por esa noche, que al amanecer decidiría qué hacer. Pero en el fondo, Wyatt Granger ya lo sabía. Lo había decidido desde el momento en que la cargó entre sus brazos. La noche cayó espesa sobre la cabaña, con el viento golpeando las contraventanas, y el olor de la tierra húmeda metiéndose por cada rendija. Wyatt seguía sentado junto a la mesa mucho después de que debía haberse acostado, la vista fija en las brasas que palpitaban tras el hierro del horno. Detrás de él, la mujer yacía estirada sobre la cama. Su respiración era irregular, pero aún viva. Había limpiado lo peor de sus heridas, vendado el tobillo con lo poco que tenía. Pero las preguntas le pesaban más que el trabajo. ¿Quién era ella? ¿Cómo acabó destrozada en aquel barranco? ¿La estaría buscando alguien? El fuego crujió y él se giró a mirarla. La manta apenas cubría su cuerpo. Pensó en acomodársela mejor, pero se contuvo. No había tocado a otra mujer desde Clara, y hacerlo ahora le parecía profanar algo sagrado. Aún así, no podía ignorar las cuentas y plumas cosidas con detalle en su vestido rasgado. Había visto suficientes prendas de la clan Red Hawk para reconocer su origen. No dijo nada, no lo pensó más. Ya tenía suficientes problemas para buscarse otros. El cansancio lo atrapó sin avisar. Cabeceó en la silla, con las botas puestas y el rifle apoyado en la pata de la mesa. No fue descanso, fue huida. Sueño liviano, hecho de sombras y tensión. El leve quejido desde la cama lo despertó. La primera luz gris del amanecer empujaba por las rendijas de la ventana. Se giró y vio que ella tenía los ojos abiertos, oscuros y desconfiados bajo el desorden de su cabello. Intentó incorporarse, pero el dolor la venció y cayó de nuevo con un jadeo. Wyatt cruzó el espacio reducido. Sirvió agua del jarro en un vaso de lata y se lo ofreció. Ella no se movió. Solo lo observó, inmóvil. «Es agua», dijo él, la voz ronca del sueño. Nada más. Sus ojos no se apartaban de los de él, como si intentara adivinar qué clase de hombre era. Finalmente, levantó una mano temblorosa, con rasguños, y tomó el vaso. Bebió despacio, con cada sorbo cuidado. Después se lo devolvió sin decir palabra. «Necesitarás comida», añadió él. Tomó una tira de venado seco del estante, la colocó en un plato y lo deslizó hacia la mesa, cerca de ella. Ella no la tocó, solo lo miraba. Lo entendía. La confianza no se regalaba así nomás. No en este lugar. Volvió a su silla, se sentó frente a ella y habló con claridad. «Por ahora estás a salvo. La tormenta ya pasó. No haré preguntas esta noche». Ella entreabrió los labios, como si quisiera responder, pero solo salió un suspiro ronco que terminó en gesto de dolor. Se llevó los dedos a la garganta y giró el rostro. Wyatt se recostó hacia atrás, soltando el aire lentamente. Recordó cuando la fiebre le robó el aliento a Noah, el sonido de una garganta cerrándose en la oscuridad, pero esta mujer no estaba muriendo.
no todavía, y no iba a confundir su silencio con rendición. Más tarde, cuando creyó que dormía otra vez, ella se movió, ajustando la manta. Notó cómo, a pesar de estar roto, su vestido había sido hecho con esmero, cada cuenta cosida con cuidado, colores elegidos con sentido. Se confirmó lo que él ya sospechaba. No era una forastera cualquiera, no era una víctima abandonada por bandidos. Llevaba una historia encima, y las historias así llamaban a hombres con rifles y codicia. Wyatt salió a la mañana gris. La tierra seguía mojada, el aire cortante. Humo salía firme por la chimenea. Llenó el balde en el pozo, revisó el corral, acarició al caballo. Era la misma rutina de siempre, pero ahora pesaba distinto. Dentro de su cabaña, respiraba alguien más, alguien que ya no podía ser ignorado. Al volver, ella seguía despierta, los ojos atentos a cada movimiento mientras él dejaba el balde en su sitio. La comida seguía intacta, pero el plato se había movido. Al menos lo había considerado. No dijo nada. Tomó su cuchillo y empezó a reparar la correa de la silla de montar. Cada gesto lento, calculado. Ella lo observaba como un animal atrapado, vigilando la mano que se acerca a la trampa, hasta que al fin su voz se coló, ronca pero clara. ¿Por qué? Él alzó la mirada del cuero. ¿Por qué qué? ¿Por qué me trajiste aquí? La pregunta quedó flotando como humo. Wyatt la miró, la mandíbula tensa. Pensó en las tumbas, en las promesas que se hizo, no volver a cargar con nadie. Pero solo dijo, no podía dejarte allí. Ella lo estudió largo rato, y luego bajó la mirada. Eso fue todo. No hubo agradecimiento, ni confianza, pero tampoco más preguntas. Wyatt terminó de reparar la correa, dejó el cuchillo a un lado y se acercó para revisar sus vendas. Al rozar su brazo, ella se tensó. Él se apartó de inmediato, respetando ese espacio que ella defendía, pero alcanzó a sentir la fuerza que aún quedaba en su cuerpo, a pesar del dolor. El día pasó lento. Cocinó frijoles, dejó una porción para ella, salió a partir leña. Cada vez que regresaba, ella estaba más erguida, el fuego reflejado en sus ojos, callada pero alerta. Cuando por fin empezó a comer, bocado a bocado, él fingió no notarlo. Era su decisión. Y no pensaba invadirla. Al caer la noche, la cabaña ya no se sentía igual. Había 2 respiraciones dentro, no una. 2 silencios que empezaban a entrelazarse. Wyatt no le preguntó quién era, y ella tampoco ofreció explicaciones. Pero al tenderse sobre el suelo, cerca del fogón y con el rifle al alcance, sabía que pronto las preguntas llegarían. Desde él mismo, desde ella, o incluso de hombres que quizás ya estuvieran buscándola. Miró fijamente las vigas bajas del techo hasta que el sueño lo arrastró, y el último pensamiento que cruzó su mente fue que ya había roto su promesa. No la dejó morir en aquel barranco, y ahora ella estaba allí. Nada en su vida iba a seguir igual. El tercer día amaneció con luz pálida, deslizándose sobre las colinas y filtrándose por la única ventana de la cabaña. Wyatt Granger se levantó antes del alba, como siempre. Los hombros le dolían tras otra noche en el suelo. El rifle seguía a su lado, apoyado contra la pared. Se movió con cuidado para no despertarla, aunque sabía que ella apenas había dormido. Había escuchado cómo se movía en la cama, cómo su respiración seguía descompasada. La manta estirada como si intentara hacerse pequeña en un lugar que aún no sentía suyo. Afuera, el aire seguía frío, cargado con el aroma a tierra mojada que la tormenta había dejado. Wyatt sacó agua del pozo, partió unos leños y alimentó al caballo. La rutina lo mantenía firme frente a todo lo extraño que esperaba dentro. Al volver a entrar, el fuego ya ardía y la cabaña olía a humo y madera húmeda. La mujer, su nombre seguía siendo un misterio, estaba sentada contra la pared, el cabello oscuro suelto sobre los hombros. Ya no se veía frágil como aquella primera noche. Sus ojos lo siguieron con una firmeza que lo hizo detenerse.
Te levantaste temprano, dijo él con voz baja. Ella no respondió. Solo lo observó mientras él se lavaba las manos en la palangana. El silencio entre los dos ya no era el de dos desconocidos. Ahora estaba cargado de preguntas que ninguno se atrevía aún a soltar. Wyatt puso los frijoles a cocer y partió un pan que había horneado días atrás. Colocó la mitad en un plato, lo puso en la mesa y luego, tras dudar un instante, colocó otro plato frente al primero. Durante años, esa mesa solo había visto un plato, una silla ocupada, la otra vacía, como las cruces allá afuera. Ahora había dos, y eso le dolía en el pecho, aunque no dijera nada. Ella dudó antes de moverse, cada movimiento medido por el dolor de su tobillo. Wyatt estuvo a punto de levantarse para ayudarla, pero se contuvo. Sabía que ella no lo aceptaría. Llegó sola hasta la mesa, bajó con lentitud. Su vestido seguía rasgado, remendado con puntadas gruesas. Las cuentas bordadas brillaban bajo la luz, y él volvió a notar su significado. No era una cualquiera perdida, pero se mordió la lengua. Ella tomó un trozo de pan, lo partió, y puso la mitad en el plato de él, antes de comerse el suyo. Fue un gesto pequeño, pero lo descolocó. Él le había ofrecido comida por deber. Ella le devolvía parte, no por necesidad, sino por elección. Wyatt asintió, sin sonreír. Pero las arrugas alrededor de sus ojos se suavizaron. Comieron en silencio. Solo se oían los cubiertos rascando la madera, el crepitar del fuego y el viento silbando contra las paredes. Ella lo miraba de vez en cuando, como si aún intentara entender por qué él no la había echado. Finalmente, habló, su voz aún ronca por el desuso, pero más firme que antes. ¿Vives solo? Sí, respondió él sin rodeos. No explicó, no habló de las tumbas, ni de las noches malditas en que la soledad le devoraba el alma. Pero ella lo miraba como si esperara algo más. Wyatt aclaró la garganta. Tuve esposa y un niño. La fiebre se los llevó. Los ojos de ella no se llenaron de lástima, y eso lo sorprendió. Solo asintió despacio, como quien reconoce la forma del dolor sin necesitar detalles. Eso fue suficiente. ¿Y tú? Preguntó él con tono sereno. Ella apartó la mirada, apretando el trozo de pan con los dedos. Pasó un largo rato sin contestar, y él no insistió. Al fin, murmuró. No puedo decirlo, no era mentira, no con ese tono. Era una verdad con filo. Y Wyatt sabía que no debía hurgar más. Aún así, el aire se volvió más denso. Él se recostó, apoyando una mano sobre la mesa, y soltó el tema. Más tarde, mientras ella descansaba, Wyatt salió a revisar la cerca. La tormenta había aflojado uno de los postes, y él trabajó sin apuro, clavando los tablones húmedos. Desde ahí, se veía la cresta del cañón a lo lejos. Ya había visto antes hombres pasar por allí. Cazadores de recompensas, exploradores. Y el pensamiento lo inquietó. Si alguien la estaba buscando, no se detendría en el barranco. Vendrían hasta aquí. Cuando regresó, el interior olía distinto. Ella se había levantado, alimentado el fuego, y los frijoles hervían más espesos. Los había removido. Había hecho suyo el espacio sin pedir permiso. Notó que su taza estaba llena de agua y colocada con cuidado junto a su silla. No deberías andar con ese tobillo, le dijo él. Ella lo miró sin parpadear. Puedo mantenerme en pie. No había desafío en su voz, solo verdad. Él estuvo por discutirlo, pero se contuvo. Ella quería ayudar, demostrar que no era una carga, y eso Wyatt lo respetaba. Esa noche, compartieron otra cena silenciosa. Cuando sus manos se rozaron al pasarse el plato, ninguno se apartó de inmediato. El silencio entre ellos ya no era vacío. Ahora pesaba, como un pacto no dicho, frágil, pero real. Antes de recostarse otra vez en el suelo, Wyatt revisó el rifle a su lado, la mirada perdida un instante en la ventana. Sabía que tarde o temprano alguien vendría a buscarla.
pero también sabía que ya había tomado su decisión desde que la sacó de aquel barranco. Fuera cual fuera su secreto, o el peligro que la seguía, ahora ella estaba allí, sentada frente a su mesa, y no pensaba dejarla atrás. Para la cuarta tarde, el ritmo de la cabaña ya no era el mismo. Cambiaba en formas que Wyatt Granger nunca imaginó. Los días seguían su curso: cortar leña, sacar agua, preparar la comida y compartirla sin palabras. Pero todo se sentía distinto. Porque ella estaba presente. No le había dicho su nombre, y él tampoco había insistido. Pero su presencia llenaba cada rincón que antes solo conocía sus pasos. Y Wyatt comenzó a notar detalles. Cómo ella observaba cada esquina como si memorizara la casa. Cómo sus dedos recorrían las cuentas de su vestido roto como si tocaran un recuerdo. Cómo su mirada se desviaba hacia las tumbas fuera, cuando creía que él no la veía. Esa noche, el aire se volvió más frío, de ese que se mete en los huesos cuando cae el sol. Wyatt entró leña extra, la apiló junto al fogón y avivó el fuego. Ella estaba cerca, el tobillo aún en alto sobre la cama, el cabello suelto cayéndole por la espalda. Él le había dado el chal de Clara, una pieza de lana gastada por los años. Ella no lo pidió, pero tampoco lo rechazó. Cuando él pasó cerca, ella se movió como para incorporarse. «Puedo ayudar», dijo, con voz ronca pero más firme que la primera noche. «Quédate sentada», respondió él, tono firme sin dureza. «Si te esfuerzas, no sanará». Ella apretó la mandíbula, el orgullo chispeando en sus ojos, pero obedeció y volvió a recostarse. Wyatt notó cómo el fuego iluminaba su rostro, el brillo de su cabello. Se obligó a girar, a concentrarse en el filo del hacha que estaba afilando. El silencio creció entre ellos. No era incómodo, pero sí lleno de preguntas que flotaban, aún sin voz. Fue ella quien habló primero. Las tumbas afuera. Esposa e hijo. Él dejó de mover la piedra, la mirada clavada en el acero. Sí. No respondió al instante, pero cuando lo hizo, su voz fue suave. La forma en que las miras no es solo pena, es culpa. El pecho de Wyatt se tensó. Pocos se atrevían a decirlo en voz alta, y aún menos acertaban. Dejó la hoja a un lado. Se frotó la barba con la mano. Debía haber hecho más, haber notado la fiebre antes, ir por medicinas antes. Pero hay cosas que un hombre no puede vencer. Aún así, no dejó de desear haberlo intentado. Ella escuchó sin moverse, sin interrumpir. Sin consuelo vacío, sin frases aprendidas. Solo escuchó, y eso calmó más que cualquier lástima. Cuando volvió el silencio, era más ligero. Él la miró. Sus dedos jugaban con el fleco del chal. «Aún no me dices quién eres», dijo él. Ella lo miró, luego apartó los ojos. «Si lo digo, me echarás». Él endureció la mandíbula. «Te saqué de ese barranco. No importa de quién seas hija, estás aquí». Ella lo observó largo rato, como sopesando el peso de sus palabras. Al final, susurró. «Me llamo Asha». La primera vez que él escuchó ese nombre, le cayó como piedra al pecho. Un regalo entregado con cuidado. No añadió más. Pero su vestido, las cuentas, el tono con que hablaba, ya contaban bastante. No era una vagabunda cualquiera. Pertenecía a gente importante, y los hombres vendrían a buscarla. El fuego crujió entre ellos. Wyatt se sentó en el banco frente al fogón, mirándola. Sus ojos se encontraron más tiempo del habitual, hasta que el calor del fuego lo obligó a bajar la vista. Más tarde, cuando ella intentó ponerse de pie, su tobillo la traicionó. Él estuvo a su lado sin pensarlo, sujetándola por debajo del brazo. Ella se tensó, pero no se apartó. Él la acompañó de nuevo a la cama, su mano rozando su brazo más tiempo del necesario antes de soltarla. «Gracias», murmuró ella, con voz plana, pero con algo escondido dentro, algo que pesaba más que cualquier pala que él hubiese alzado. Esa noche no comieron en silencio. Ella preguntó por la tierra.
¿Por cuánto tiempo vivía allí? ¿Qué cultivaba? ¿Qué animales criaba? Eran preguntas simples, pero cargadas de significado. Él respondió todo, corto pero honesto. Se sentía raro hablar de cosas comunes otra vez, como si hablar del clima o la tierra fuera un puente invisible entre los dos. Cuando el fuego se apagaba y la noche caía, ella se recostó, envuelta en el chal. Wyatt se tendió cerca del fogón, como cada noche desde que ella llegó. Pero el silencio ya no era el mismo. Ya no era vacío. Estaba lleno. Lleno de esa certeza no dicha de que, por ahora, ambos habían elegido quedarse. Wyatt yacía con el brazo bajo la cabeza, mirando las vigas del techo hasta que el sueño casi lo vencía. Justo antes de cerrar los ojos, escuchó su voz, suave en la oscuridad. «No tenías que traerme aquí». Giró la cabeza hacia su figura entre sombras. «Tal vez no», respondió bajo, «pero no podía dejarte». Ella no contestó, pero su respiración se volvió más tranquila, como si sus palabras hubieran hecho más que el fuego encendido. Afuera, el viento volvía a sacudir las contraventanas, pero dentro de la cabaña el silencio ya no era frío. Ahora estaba tibio, lleno de algo que ninguno tenía fuerza, ni necesidad de nombrar. Los días siguientes pasaron más lentos, pero con un peso que Wyatt Granger notaba en los actos más simples. La cabaña ya no respiraba igual que cuando vivía solo. Cada sonido, la silla rozando el piso, el tintinear del estaño sobre la madera, el susurro de Asha al moverse en la cama, le recordaba que el silencio había cambiado de forma. Ella seguía guardando sus secretos, pero su presencia se había metido en cada rincón, como el humo que permanece después del fuego. A la mañana siguiente de que ella dijera su nombre, Wyatt se sentó en la mesa, remendando el borde rasgado de su vestido. Sus manos torpes con la aguja, acostumbradas a la leña, no al hilo, trabajaban con constancia, la mandíbula apretada en concentración. Pensó en ofrecerle uno de los vestidos viejos de Clara, guardados en un baúl, pero la idea se sintió incorrecta. Esas ropas pertenecían a las tumbas del exterior, no a esta mujer. Así que remendó lo que ella traía, pasó hilo por la piel rota, puntada por puntada, disparejo pero firme. Asha lo observaba en silencio desde el otro lado de la mesa. Al principio, sus ojos estaban llenos de duda, como esperando ser tratada con la misma indiferencia que seguramente había sufrido antes. Pero poco a poco, su mirada se suavizó. Cuando él le devolvió el vestido, sus manos ásperas rozaron las cuentas delicadas. Ella lo tomó con ambas palmas y asintió apenas. No hubo palabras de agradecimiento, pero el modo en que dobló con cuidado la tela dijo más que cualquier frase. Esa misma tarde, volvió a ponérselo. Las puntadas eran burdas, pero cumplían su función. Cuando se levantó para colocar un cuenco de frijoles sobre la mesa, él notó cómo el vestido ajustaba su silueta. El escote aún dejaba ver donde la tela se había rasgado. Desvió la vista, enfocándose en el vapor del guiso. Pero cuando sus dedos se rozaron al colocar el cuenco, ninguno se retiró con prisa. Ese instante habló más que cualquier diálogo. Ella ya se movía más por la cabaña, pese a sus advertencias. Su tobillo sanaba, aunque aún cojeaba, apoyándose en la pared a veces. Aún así, insistía en ayudar. Le llenaba el vaso de agua antes de que él lo pidiera, atizaba el fuego, alisaba las mantas. No era mucho, pero la cabaña revivía, como si el tiempo de fiebre y muerte hubiera comenzado a alejarse. Él también hacía cosas pequeñas por ella. Reparó la silla que ella prefería, ajustando las patas. Talló un nuevo mango para la cuchara cuando el viejo se quebró. Partió más leña de la habitual, formando una muralla contra el frío, y quizás contra algo más. Una noche, después de la cena, se quedaron más tiempo sentados. Ella no hablaba mucho, pero sus preguntas eran certeras. ¿Por qué quedarse aquí? ¿Tan lejos del pueblo?, preguntó, su voz baja mientras las sombras del fuego bailaban en su rostro. Porque en los pueblos hay hombres que toman lo que no es suyo, respondió él sin rodeos. Aquí, el pecado es de uno mismo.
Ella pareció entender, asintiendo con lentitud. Él se preguntó qué pecados cargaba ella, qué la había llevado a ese barranco. Pero no preguntó. Sabía que con el tiempo, la verdad se revelaría sola. Una noche, al pasarle un vaso de agua, sus nudillos rozaron los de ella. Esta vez, Asha no se apartó. Su mano quedó allí, cálida sobre su piel áspera. Sus ojos oscuros se sostuvieron en los de él, a la luz del fuego. Solo fue un segundo, pero el momento quedó suspendido, como un hilo invisible entre ambos. Esa noche, tirado junto al fogón, Wyatt miró el techo más de lo habitual. Pensó en cómo sonaba su voz cuando le devolvía el silencio con palabras. Pensó en cómo su presencia había cambiado el aire. En su nombre, Asha, rodando por su mente como un secreto que no sabía si le pertenecía. Las preguntas que una vez tuvo ya tenían respuesta. No era una extraña sin nombre. Tenía uno. Tenía un vestido que hablaba de su gente. Y aunque él no exigiera saber su linaje, sus actos decían que ya lo intuía. Ella ya no era solo alguien postrada. Se movía, se afirmaba en ese espacio con una dignidad serena. Cuando amaneció, Wyatt se levantó primero, se calzó las botas y salió al aire fresco. Miró hacia la cabaña, el humo saliendo del techo, y comprendió que ya no era solo un refugio para un hombre solitario. Se estaba convirtiendo en algo más, algo que él creyó perdido para siempre. Y cuando volvió a entrar y la vio junto al fuego, con el cabello suelto, abrazando el vestido remendado como si le diera fuerza, entendió. Lo que hizo en ese barranco no fue un simple acto de compasión. Fue el inicio de algo que no se podía deshacer. Para el sexto día, el aire alrededor de la cabaña pesaba más, aunque todo parecía igual a simple vista. Las tareas seguían, pero el mundo ya no era el mismo. Traer agua del pozo, partir leña, cocer a fuego lento los guisos. Pero Wyatt Granger sentía una presión extraña que no podía nombrar del todo. Había vivido demasiado tiempo al margen de los hombres y sus asuntos, como para no notar cuando los problemas rondaban cerca. Asha Redfeather también lo presentía. Se movía con más confianza. Su tobillo, aunque aún sensible, ya le permitía caminar con más firmeza. Por las mañanas salía un poco, envuelta en el rebozo, y se quedaba de pie bajo la luz pálida del alba. No iba lejos, solo hasta el pozo o hasta ese pequeño terreno donde descansaban los muertos. Sus ojos seguían las cruces de madera con una mezcla de respeto y recogimiento. Una vez, Wyatt la sorprendió agachada junto a una tumba, con la mano apoyada en la tierra, como si escuchara algo. Ella se levantó rápido al verlo, pero él no dijo nada. Comprendía. Ambos sabían que no podían ignorar los sonidos de los jinetes en la lejanía. 2 días seguidos, Wyatt había oído caballos moviéndose por la cresta del monte, voces perdidas entre el viento. Nadie pasaba por ahí sin motivo, a menos que buscaran algo o a alguien. Por eso ahora mantenía el rifle más cerca, apoyado contra la pared en lugar de dejarlo en el rincón. Esa noche, después de cenar, Asha formuló al fin la pregunta que flotaba entre ellos desde hacía días. ¿Crees que me están buscando? Wyatt la miró de frente, sin pestañear. Apostaría que sí. Ella apretó la mandíbula pero no apartó la vista. Entonces deberías sacarme de aquí antes de que me encuentren. ¿No? Dijo él. La palabra salió firme, antes de pensarla demasiado. Te saqué de ese cañón. Estás aquí ahora. No voy a entregarte. No sabes quién soy, susurró ella, voz baja pero punzante. Sé lo suficiente, respondió él. Ella lo observó largo rato, el fuego crepitando entre ambos, antes de bajar los ojos. Él vio el conflicto en su interior, ese impulso de querer protegerlo marchándose, el miedo de lo que pudiera pasar si se quedaba. Pero ella no insistió más. Esa noche, la cabaña se sintió diferente. Wyatt trabajaba con el cuchillo, afilándolo lentamente contra la madera. Cada raspado resonaba como un eco. Asha cosía los bordes de su vestido, apretando las puntadas.
sus manos firmes, aunque los hombros tensos. No hablaban mucho, pero el silencio estaba lleno de decisiones aún sin decir. Más tarde, cuando Wyatt salió, el cielo estaba oscuro y despejado. Las estrellas brillaban como agujas en la negrura. Escaneó la cresta del monte, la mano firme sobre el rifle colgado a la espalda. Y allí estaba otra vez. Un galope lejano. Y luego, nada. Se quedó quieto un largo rato, hasta que el frío le mordió la piel. Entonces regresó al calor del hogar. Asha seguía despierta, sentada junto al fuego. El cabello suelto le caía sobre los hombros. La luz del fuego le pintaba el rostro en destellos dorados. Lo miró sin miedo, con algo parecido a un desafío, como si se atreviera a retar al mundo a que volviera por ella. «Deberías dormir», dijo él en voz baja. «No duermo bien cuando sé que hay hombres cerca», respondió ella. Él también entendía eso. Se acomodó en el suelo cerca de la estufa, estirando el cuerpo pero dejando el rifle a mano. Las llamas chisporroteaban, arrojando sombras largas sobre las paredes. Él pensaba en todas las preguntas que el silencio aún no había contestado. ¿Por qué la cazaban? ¿Qué significaba su gente para ella? ¿Qué peligro traía su presencia? Y sin embargo, todo eso pesaba menos que el simple hecho de que ella estuviera ahí, bajo su techo, viva porque él decidió no dejarla atrás. Y justo antes de quedarse dormido, escuchó su voz, bajita, casi como un susurro para sí misma, pero también para él. «No deberías arriesgarte por mí». Él no contestó, pero la forma en que apretó la mandíbula, junto con el brillo tenue del fuego, hablaron por él. El riesgo ya estaba tomado, y no pensaba echarse atrás. A la mañana siguiente, tras oír por tercera vez a los jinetes en la cresta, la cabaña guardaba un silencio distinto, uno que pesaba. Wyatt Granger se levantó temprano, como siempre, se puso las botas y salió al aire helado. El cielo era de un azul pálido, la tierra aún húmeda por la última tormenta. Su aliento salía en nubes como advertencias en el frío. Caminó alrededor de la cabaña, escaneando los árboles, las colinas, la cerca que él mismo había reparado días atrás. Nada se movía, solo el viento acariciando los matorrales. Pero algo en él seguía tenso. Había vivido suficientes emboscadas como para saber que los hombres podían esperar todo el tiempo necesario. Al volver adentro, Asha estaba en la mesa, el rebozo bien ajustado, el cabello oscuro cayéndole por la espalda. Ya había puesto agua en su taza. El vapor subía suave, aunque él no lo había pedido. Su tobillo se notaba más firme, se paraba sin vacilar tanto, aunque él aún la veía cambiando el peso de un pie al otro. Ella lo miró al entrar, y esta vez, su mirada era más segura que en los primeros días. «¿Volviste a oírlos?», preguntó. Él asintió, dejando el rifle contra la pared, cerca de la puerta. «Lo bastante cerca». Ella apretó los dedos contra el borde del rebozo. «No se detendrán. Que lo intenten», dijo él, sin levantar la voz, pero con un tono que pesaba más que sus palabras. Comieron en silencio. Frijoles espesos, pan duro en las orillas, pero entre ellos flotaba algo más pesado que la comida. Ella lo observaba a la luz del fuego, con los ojos siguiendo las arrugas de su rostro, la dureza de sus manos. Finalmente habló, la voz rasposa pero más firme. «Llevas fantasmas contigo. No solo los de las tumbas afuera». Wyatt levantó la mirada, la cuchara suspendida en su mano. Nunca le había hablado de la guerra, ni de las noches en que despertaba con el eco de los cañones y los cuerpos desgarrados en campos que ojalá nunca hubiera visto. Tragó saliva y bajó la cuchara, despacio. «Cicatrices de Worley», dijo él. «Algunas se ven, otras no». Asha Redfeather no se estremeció ante esas palabras. En vez de eso, se levantó con cuidado y cruzó el cuarto hacia donde él estaba sentado. «Él tiende a dejar marcas», susurró mientras su mano rozaba suavemente la vieja cicatriz en su antebrazo, aquella que las esquirlas le habían dejado años atrás.
Su caricia fue tenue, firme, y duró más de lo necesario. «Tú crees que estás roto», murmuró. «Pero no lo estás». El pecho de Wyatt Granger se expandió. Había enterrado su dolor en silencio durante años. Se había convencido de que la cabaña y el trabajo bastaban para mantener enterrada la pena. Pero esas palabras de ella lo atravesaron más hondo que cualquier otra cosa que hubiera oído en mucho tiempo. No respondió. Sin embargo, su mano, como por voluntad propia, subió y cubrió la de ella. Por un momento, ninguno se movió. El fuego crujió, el viento golpeó suavemente las contraventanas, y sus miradas se sostuvieron en ese espacio estrecho. Fue ella quien se retiró primero, pero sin apuro. Al volver a su silla, Asha ya no caminaba como alguien escondida, sino como alguien que había decidido quedarse. Más tarde, con las faenas terminadas y las sombras alargándose por las colinas, volvió a sentarse junto al fuego. Se dedicó a enhebrar un hilo de tendón por las cuentas que se le habían desprendido del vestido durante la tormenta. Sus manos eran firmes, aunque su mirada vagaba lejos. Al fin, dijo en voz baja, con una firmeza tranquila: «Soy hija de un jefe. Me persiguen porque creen que pueden intercambiarme, usarme contra los míos. Si me encuentran aquí, también te matarán a ti». La mandíbula de Wyatt se tensó, pero no apartó la vista. «Entonces que lo intenten», dijo. «No deberías elegir esto». Su voz tembló con un matiz de desesperación. Él se inclinó hacia adelante, su voz baja pero cortante. «Ya lo hice. Aquella noche, en el cañón, yo elegí». Sus ojos buscaron los de él, brillando con el reflejo del fuego. Algo en su interior se resquebrajó. Dejó a un lado las cuentas, se acercó despacio y apoyó una mano sobre su hombro. No hizo falta más palabras. El silencio entre ellos ya no era vacío, tampoco pesaba, estaba lleno. Cuando su cabeza se recostó sobre su brazo, él no se apartó. Su mano buscó la de ella, donde reposaba sobre su regazo. Sus dedos se entrelazaron lentamente, sin prisa. Una confesión sin palabras, sin promesas. La elección ya estaba hecha. Aquella noche, ella durmió más profundamente que desde su llegada. Su respiración tranquila, su cuerpo al fin en calma bajo el rebozo. Wyatt yacía en el suelo cerca de la estufa, los ojos abiertos más tiempo de lo habitual, observando el resplandor apagado del fuego. Por primera vez en años, los fantasmas que lo acosaban estaban en silencio, como si alguien más compartiera ahora parte de su carga. Afuera, las sombras de los hombres aún merodeaban las colinas, aunque no se habían acercado. Adentro, el lazo entre dos almas rotas comenzaba a tomar forma. Algo lo bastante fuerte para enfrentar lo que viniera más allá de las paredes de la cabaña. La tormenta llegó desde el oeste, al caer la tarde. Nubes gruesas se acumulaban sobre las colinas, de esas que hacen el aire pesado e inquieto. Wyatt Granger conocía bien esos cielos. Sabía que la noche sería larga. Entró toda la leña que pudo cargar, apilándola junto a la estufa hasta que los brazos le ardieron. Cuando cerró la puerta tras el primer latigazo de lluvia, la cabaña quedó a oscuras, iluminada solo por el parpadeo del fuego. El sonido del agua golpeando el techo era como puños furiosos. Asha estaba sentada junto a la mesa, envuelta en su rebozo, las cuentas que antes enhebraba ya dejadas a un lado. Lo observaba moverse por la habitación, sus ojos oscuros fijos. Seguía la forma en que sus manos se acercaban al rifle, la manera en que su mandíbula se tensaba con cada trueno. Él no lo dijo en voz alta, pero ella comprendía. El peligro afuera estaba más cerca, y él se preparaba. Un relámpago iluminó la ventana. Ella se sobresaltó, apretando los dedos contra el borde del rebozo. Wyatt lo notó, dejó la hoja del hacha que estaba revisando y murmuró: «La tormenta no se llevará el techo. Lo reparé en primavera». Ella lo miró, el entrecejo fruncido. «No es la tormenta lo que me da miedo». Él entendía. Jinetes en la cresta, hombres que querían llevarla como si fuera mercancía.
Apoyó el peso sobre la mesa, sus manos ásperas presionando la madera, y la miró a los ojos. Si vienen, verán que no soy fácil de apartar. Los ojos de ella se suavizaron, no por lástima, sino por algo más hondo, como si sus palabras le ofrecieran más refugio que los propios muros de la cabaña. Las horas pasaron lentas. La tormenta azotaba con furia, sacudiendo las contraventanas y estremeciendo la puerta. El fuego chispeaba fuerte, compitiendo con el estruendo del trueno. Asha se movió de la mesa a la cama, luego más cerca de la estufa, y por fin se sentó cerca de donde Wyatt estaba en el banco. La cercanía no fue planeada. Simplemente ocurrió. La cabaña se sentía más pequeña, como si el mundo se estrechara alrededor de ellos. Cuando ella tembló, él buscó otra manta y la colocó sobre sus hombros. Su mano rozó su brazo. Se quedó un instante más de lo necesario antes de retirarse. Ella lo miró entonces, el rostro iluminado por el fuego. Sus labios se entreabrieron como para hablar, pero no salió palabra alguna. Wyatt se removió, inquieto. Había pasado años evitando el contacto humano, años huyendo del vacío que dejaba abrazar a alguien, y luego perderlo. Pero la presencia de Asha Redfeather removía en su interior todo lo que Wyatt Granger creyó haber sepultado junto a las tumbas detrás de la cabaña. Volvió la mirada al fuego, forzándose a ignorar esa oleada en su pecho, pero sentía su mirada sobre él, como un susurro en medio de la tormenta. ¿Por qué te quedas cerca de mí, cuando pudiste haberme echado?, preguntó ella, su voz baja, casi parte del viento. Wyatt se giró, el resplandor del fuego dibujando sombras en su rostro. Porque ya he enterrado demasiado. Dejarte en ese cañón hubiera sido como cavar otra tumba. Con mis propias manos, el silencio que siguió fue espeso, pero no helado. Ella se acercó, tan cerca que el calor de su hombro rozó su brazo. Un relámpago iluminó la cabaña por un segundo. Pudo ver su rostro claramente antes de que la oscuridad volviera a tragárselo. Entonces, su mano se movió, lenta y suave, descansando sobre la de él. Wyatt no se apartó. Sus dedos toscos giraron, envolviéndolos de ella. Sus ojos se encontraron, brillando a través del resplandor de las llamas. El primer beso no llegó con prisa, sino en medio de una quietud densa, después de que la tormenta sacudiera todo lo demás. Ella se inclinó. Sus labios rozaron los suyos, primero tímidos, luego decididos al ver que él no se alejaba. La mano de Wyatt subió a su mejilla, áspera contra la suavidad de su piel, como si necesitara asegurarse de que era real. No fue un beso largo, ni desesperado, pero sí cargado de todo lo no dicho. El pan compartido, las costuras remendadas, los silencios entendidos. Cuando se separaron, sus frentes quedaron apoyadas una contra otra, sus respiraciones mezclándose con el humo del fuego. «No sabes lo que vendrá», susurró ella. «Sé lo suficiente», respondió él sin dudar. Ella soltó el aire como si dejara escapar no su alma, sino el miedo que había estado conteniendo desde aquel día en el cañón. Por primera vez, su cuerpo se relajó por completo junto al de él, sin tensión en los hombros, sin murallas en los ojos. Esa noche, ella se acostó en la cama, pero su manta estaba tan cerca del lugar donde él dormía en el suelo, que parecía un lazo invisible entre ambos. Sus manos volvieron a encontrarse antes de dormir, los dedos rozándose, agarrándose por un instante que ninguno deseaba soltar. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro de la cabaña, el silencio ya no era el de los desconocidos, ni el de la mera supervivencia. Era el silencio de dos almas que, sin palabras, habían decidido no soltarse. Al amanecer, la tormenta cedió. El mundo amaneció empapado y desnudo, el aire cargado del olor a tierra mojada y humo. Wyatt Granger salió temprano. Sus botas se hundían en el barro, el rifle apoyado contra su hombro. Como cada mañana, escaneó la cresta, pero esta vez no necesitó aguzar el oído. Los cascos de los caballos se oían, bajos pero constantes,
Quienes habían estado rondando ya no se contentaban con mirar desde las colinas. Ahora descendían. Al volver a la cabaña, Asha ya estaba despierta, de pie junto al fuego, envuelta en su rebozo. Sus ojos oscuros se clavaron en él, como si también lo hubiera sentido. «Están cerca», dijo, sin adornos. «¿Lo están?», respondió él, dejando el rifle junto a la puerta y revisando la recámara con manos acostumbradas. Ella inhaló. Su respiración tembló levemente antes de volver a estabilizarse. «Si me ven aquí, no se irán sin mí. Deberías irte». Wyatt negó con la cabeza, firme. «No corro». Ella apretó la mandíbula. «No entiendes. Para ellos, yo no soy una mujer, soy un trofeo. La hija de un jefe es poder. Cambiarán mi sangre por su juego de guerra. Si te quedas conmigo, te matarán. Entiendo más de lo que crees». Sus ojos la encontraron, firmes como la tierra bajo sus pies. «Enterré a mi esposa y a mi hijo en esta tierra, y me quedé. ¿Crees que te entregaría ahora? Después de sacarte de ese cañón, ya te lo dije, yo elegí». El fuego crepitó en la estufa, llenando el espacio con su aliento cálido. Los labios de Asha se entreabrieron como si fuera a discutir, pero el combate se desvaneció de sus hombros. Se acercó un poco más, su mano rozando el brazo de Wyatt. «Entonces, debes estar listo». A media mañana, los jinetes aparecieron al borde del claro. 4 hombres a caballo, sus botas cubiertas de barro, los rifles cruzados en la espalda. Wyatt se paró en el umbral de la cabaña, el rifle en mano, su silueta llenando por completo la puerta. Los hombres se detuvieron a pocos metros. El que lideraba, un tipo corpulento con una cicatriz profunda en la mejilla, alzó la voz. «Buscamos a una muchacha apache. Cabello oscuro, joven, herida. Dicen que vino por aquí». Su tono era suave, pero cortante. La mandíbula de Wyatt se tensó mientras mantenía el rifle firme. «Aquí no hay nadie más que yo». El hombre sonrió con desdén y escupió en el barro. «Qué raro. Las huellas dicen otra cosa. Podemos echar un vistazo nosotros mismos. O puedes entregarla ahora y ahorrarte problemas». Detrás de él, Asha permanecía oculta, lo suficientemente cerca para oír cada palabra. Apretaba el rebozo con fuerza, su respiración entrecortada. Sabía que este momento llegaría. Pero su rostro no mostraba miedo, solo la verdad dura de lo que esos hombres querían hacer. Wyatt se irguió, su voz baja, pero clara. «Aquí no hay nadie más que yo. Y nadie va a cruzar esta línea». La sonrisa del hombre con la cicatriz desapareció. El hombre de la cicatriz asintió a uno de los suyos. El tipo desmontó, el barro chupándole las botas mientras avanzaba. «Ya veremos si es cierto», gruñó. Wyatt Granger alzó el rifle. El clic del percutor sonó como trueno en el aire húmedo. «Un paso más y verás lo que no quieres ver», advirtió, su voz firme como la madera seca. El forastero se detuvo en seco. Sus ojos se entrecerraron con desconfianza. La tensión colgaba como cuchillo entre ambos, lista para cortar el aire. Entonces, el estruendo de un disparo rompió el silencio. No era trueno, era el rifle de Wyatt, apuntando justo al barro frente a los pies del jinete. El caballo se encabritó, el hombre dio un traspié, y los otros jinetes tiraron de las riendas, nerviosos, sus manos temblando cerca de sus armas. «Lárguense», gruñó Wyatt con una voz dura como piedra. «Díganle a quien los mandó que aquí no hay nadie, y si vuelven, no saldrán cabalgando». Por un momento largo, pareció que iban a intentar algo. La avaricia apretaba más que el juicio, pero el líder, Jed Hollister, con su cicatriz maldita, escupió al barro y giró su montura. «No vale la pena», masculló. Los demás lo siguieron, primero lentos, luego apurando el paso rumbo a la cresta. Wyatt no bajó el rifle hasta que el último galope se perdió entre los árboles. Su pecho latía con fuerza, aunque no se había movido casi nada. Dentro de la cabaña,
Asha Redfeather seguía en el umbral, los ojos abiertos no por miedo, sino por algo más profundo. Se acercó, su mano subiendo lentamente hasta rozar la mandíbula de él. «Arriesgaste todo», susurró. Él la miró de frente, su voz baja y decidida. «Te dije, no voy a enterrar a nadie más». El peso del peligro aún flotaba en el ambiente. Ambos sabían que los jinetes podían volver, que el silencio no bastaba para mantener al mundo lejos. Pero en la luz del fuego reflejada en los ojos de Asha, Wyatt vio algo más que temor. Vio elección. Esa noche, no hubo palabras en la cabaña, solo la cercanía tranquila de dos almas que enfrentaron una amenaza. Y no huyeron. Ella se sentó junto a él junto al fuego, su rebozo deslizándose por los hombros. Su mano encontró la de él en medio de la quietud. El peligro se había ido por ahora, pero el lazo entre ellos ya estaba forjado. En el silencio después del disparo. Afuera, la tierra yacía mojada y herida tras la tormenta. Pero adentro, la cabaña guardaba calor. Dos vidas entrelazadas, no por accidente, sino por desafío y decisión. A la mañana siguiente, tras la partida de los jinetes, la tierra reposaba en un silencio distinto, ese que sigue a una tormenta o a un duelo no peleado. La neblina baja cubría el claro. El suelo seguía blando. Wyatt Granger estaba afuera, el rifle colgado en la espalda, escudriñando la cresta hasta asegurarse de que ya no quedaba nadie. Sabía que esos hombres vinieron por Asha, y aunque se habían ido, el miedo no desaparecía así como así. Pero algo en la forma en que miraron hacia atrás antes de marcharse le decía que la pelea había terminado. Por ahora. Cuando volvió al interior, el fuego ardía abajo y Asha removía algo en la olla sobre la estufa. Aún llevaba el rebozo, pero se movía diferente, su espalda más recta. Sus pasos ya no eran los de alguien lista para huir. Lo miró al entrar, su rostro serio al principio, pero luego se suavizó. «No tenías que enfrentarlos», dijo. «Tenía que hacerlo», respondió él, dejando el rifle en su lugar. No podía actuar de otra forma. Los ojos de Asha se clavaron en él, como buscando la verdad detrás de esas palabras. Finalmente, volvió al guiso, removiendo lento. «Si me quedo, vendrán más. No se rinden tan fácil». «Entonces que vengan», dijo Wyatt, su voz como piedra firme. «He vivido demasiados años en esta cabaña solo con fantasmas. Y si caigo protegiéndote, al menos significará algo, pero ya no voy a enterrar y seguir caminando». Ella soltó la cuchara. Sus manos temblaban un poco antes de apoyarlas con firmeza en la mesa. «No entiendes lo que significa ser hija de un jefe. Para muchos valgo tierras, comercio, poder. Para otros, solo soy un modo de quebrar el espíritu de mi pueblo. Eres un solo hombre, Wyatt Granger. Ellos no se detendrán si saben que estoy viva». Wyatt dio un paso al frente, sus botas resonando sobre la madera. Apoyó su mano fuerte sobre la mesa. «No me importa lo que piensen que vales. No eres un premio, no eres una moneda de cambio. Estás aquí, y yo también, y eso me basta». Los ojos de Asha se llenaron, no de debilidad, sino del peso de escuchar algo que jamás nadie le había dicho. Durante largo rato no dijo nada. Y entonces, con voz baja pero firme, respondió. «Entonces, me quedaré». El aire cambió dentro de la cabaña. Sus palabras cayeron como piedras sobre la tierra. Había elegido, y con ello, todas las dudas que quedaban desde el cañón se desvanecieron. No estaba de paso, no esperaba ser llevada. Había decidido quedarse. Wyatt sintió que la presión en su pecho se aliviaba. Años de dolor empezaban a aflojar su nudo. Extendió la mano, y la de ella la encontró. No se apartó. Sus dedos se entrelazaron, ásperos y suaves, firmes y seguros. Ese día trabajaron codo a codo. Wyatt reparó el marco de la segunda habitación, un rincón que había quedado a medio construir, desde mucho antes de las tumbas.
Los golpes del martillo resonaban en el claro, no como aviso de peligro, sino como señal de construcción. Asha Red Feather barría el suelo de la cabaña, ponía a cocer el guiso y colgaba el vestido ya remendado cerca del fuego para que secara. Cada acto era simple, casi insignificante. Pero juntos, hablaban más que 1000 palabras. Estaban construyendo una vida, no escondiéndose de ella. Al caer la tarde, la cabaña ya no parecía la misma. Las paredes respiraban distinto. El silencio aún estaba ahí, pero ya no era vacío. Se sentaban cerca del fuego, más juntos que antes, los hombros rozándose, su cabeza apoyada con dulzura sobre él. Afuera, la tierra seguía húmeda, pero el aire estaba limpio, la cresta de la colina en calma. Cuando Wyatt Granger la besó de nuevo, no fue por miedo, ni por la tormenta, sino por elección. Lento, seguro, como si al fin hubiera llegado la paz. Ella le devolvió el beso sin vacilar, su mano reposando sobre su pecho, sintiendo ese corazón que lo había sostenido a través de guerras, pérdidas y años de silencio. Solo se separaron para respirar, sus frentes tocándose, los ojos cerrados como si ese instante fuera suficiente. «Ya no más huidas», susurró ella. «Ya no más», contestó él. El fuego se consumía, pero el calor entre ellos se mantenía constante. Afuera las tumbas seguían allí, en el claro, pero ya no eran solo testigos de lo que él había perdido, sino de lo que había decidido conservar. Dignidad, memoria y la voluntad de quedarse. Las cuidaría como siempre, pero ya no lo haría solo. Cuando el amanecer volvió, Wyatt salió al exterior con Asha a su lado. La neblina se levantaba, la luz del sol rompía por fin sobre la cresta, y por primera vez en muchos años, él no buscó primero jinetes, ni tormentas, la miró a ella. Ella le sostuvo la mirada. Su cabello oscuro danzaba con el viento, su presencia firme, segura, inamovible. Lo que viniera mañana ya no importaba. La decisión estaba tomada, 2 almas rotas por la pérdida. Se habían encontrado, no por rescate, no por accidente, sino por elección. Y en el silencio de esa mañana, con la cabaña detrás y la vasta tierra por delante, Wyatt Granger y Asha Red Feather comenzaron una nueva vida, no como perseguidos, no como fantasmas, sino enteros.